Bueno, como cada martes por medio, vamos con este espacio dedicado a la salud bucal y para eso hoy día tenemos un invitado especial, el doctor Tomás Bornar, a quien le quiero agradecer la gentileza de acompañarnos y desarrollar un tema que es tremendamente importante y que yo diría de un tiempo a esta parte se ha ido haciendo mayor conciencia de esto. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Miguel Ángel. Agradecido por la invitación y el espacio. Bueno, el bruxismo, que es un tema que yo diría hasta hace unos años no era no era mayormente considerado en los efectos que puede tener la salud bucal. Primero, expliquemos cuáles son las causas, por qué se va generando esta situación en las personas que están afectadas de esta patología. Perfecto. Mira, el bruxismo ha sufrido un cambio en el último tiempo en cuanto a su visión y la verdad es que ya lo primero nosotros debemos clasificarlo en bruxismo de sueño, que es el que realizamos durmiendo, y bruxismo de vigilia, que es el que realizamos estando despiertos. ¿Ya? Ambos tienen causas totalmente distintas, siendo el bruxismo de sueño, sus causas más comunes están en enfermedades en nuestro organismo. Ahí las imágenes muestran, ¿cierto?, el rechinamiento dentario, que es el bruxismo que realizamos cuando estamos durmiendo, ¿cierto? Que genera sonido en los dientes, por lo tanto, para su diagnóstico necesitamos el reporte de sonidos dentarios. Y este bruxismo de sueño se relaciona generalmente con enfermedades sistémicas, tales como alteraciones, ¿cierto?, de la respiración durante el sueño, ronquido, apneas del sueño, se relaciona con el reflujo gastroesofágico también, con el consumo de algunos alimentos activantes como el té, el café, el mate. Fíjense que está demostrado que el consumo de 4 tazas de café diarios aumenta en 2 a 3 veces las posibilidades de bruxar durante el sueño. Por lo tanto, siempre nosotros lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, es trabajar de forma basada en la evidencia, y la evidencia nos dice, ¿cierto?, que lo primero que debemos hacer es buscar la causa de este bruxismo de sueño, eliminar la causa y evaluar posteriormente cómo va respondiendo el bruxismo. La placa, ¿cierto?, que es como lo más conocido y lo que más se escucha, la verdad es que actualmente no es la primera herramienta terapéutica. La primera herramienta terapéutica, como yo les comentaba, es buscar el factor que está generando el bruxismo y tratarlo de esta forma. A diferencia del bruxismo de vigilia, ¿cierto? Que el bruxismo de vigilia es más un hábito reactivo, por lo tanto, este apretamiento en vigilia se relaciona al reflujo gastroesofágico también, al consumo de alimentos activantes, y este es el que también se relaciona un poco más directamente a los estados emocionales como el estrés. Doctor, generalmente encontramos los resultados del bruxismo que puede ser el efecto de las piezas dentales, entiendo, y otras situaciones. Y vamos a ese detalle, cómo se va considerando este resultado, los efectos obviamente negativos en nuestra salud bucal. Por supuesto, a ver, el bruxismo tanto de sueño como el bruxismo de vigilia va a tender, ¿cierto?, a aumentar el riesgo de los desgastes dentarios. Y ahí es bien importante tener claro esto de los factores que producen el bruxismo, porque imagínense, por ejemplo, y esa foto está muy bien elegida ahí, porque en el fondo, imagínense la combinación, por ejemplo, en el caso de un bruxismo que es secundario al reflujo gastroesofágico, del ataque ácido sobre los dientes más la sobrecarga. La evidencia y los estudios actualmente nos muestran que la peor combinación para el desgaste dentario es el consumo de sustancias corrosivas más reflujo gastroesofágico más un bruxismo, ¿cierto? Que en este caso sería secundario tanto a las sustancias corrosivas, ¿cierto? Como el limón, las bebidas para deportistas, estas bebidas, no voy a decir la marca, pero Energética. ¿cierto? Y, por ejemplo, el limón, la naranja, los jugos de limón, piña, etcétera, el reflujo gastroesofágico y, como comentaba, la sobrecarga que genera el bruxismo. Entonces, en general, nosotros vemos pacientes con desgaste dentarios, como es en la foto,
donde vemos distintos grados de desgaste dentario y también distintos factores que producen los desgastes dentarios. Entonces, actualmente el análisis que hay que realizar es bien importante porque si queremos proteger a nuestro paciente de los desgastes dentarios, debemos eliminar todo factor que está desgastando estos dientes. Es así como a mí personalmente me toca ver muchos pacientes que vienen ocupando placas o planos de relajación hace mucho tiempo y los dientes se siguen desgastando. Y eso es porque efectivamente se trató solo un factor y no se consideró los otros factores. Doctor, aquí entonces el tratamiento del paciente, más allá del profesional de la salud bucal, debe ser complementado con otras áreas, como por ejemplo. De todas maneras, aquí, bueno, coincide que la especialidad de trastornos temporomandibular y dolor orofacial tiene un eje que es la medicina dental del sueño. Entonces, también ahí nosotros trabajamos con otros especialistas en sueño para ver esto que yo les comentaba, por ejemplo, de los ronquidos y las apneas que están relacionadas con el bruxismo, ¿cierto? Que ahí, yo sé que no es tema, pero aprovecho de decir, el ronquido nunca es ¿Ya? normal. ¿Ya? Ni en el paciente adulto ni en el paciente pediátrico. Y si vemos ronquido asociado a sonido de rechinamiento dentario, muy probablemente nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con alteraciones en la respiración durante el sueño y ahí trabajamos en equipo. Como les comentaba también, el especialista en TTM y DOF, ¿cierto? También estamos bastante acostumbrados a trabajar, por ejemplo, con gastroenterólogos, ¿cierto? Por el tema del reflujo gastroesofágico, muchas veces con nutricionistas por el tema de los alimentos que podrían estar generando este bruxismo. Mm. En esto, claramente hay que también saber a qué profesional dirigirse para poder tener la orientación adecuada. A su juicio, ¿quiénes son la primera parte, la puerta de entrada, cuando queremos solucionar el tema del bruxismo, digámoslo como urgencia? ¿A quién llego primero? Sí, a ver, la verdad es que el profesional idóneo, ¿cierto?, que hace su especialidad es el odontólogo especialista en trastornos temporomandibulares y dolor orofacial. Yo sé que es un nombre súper largo, en Sí. general es TTM y DOF, es bien complicado en verdad, porque no cabe en muchas partes, incluso tenemos problemas hasta para escribirlo en alguna parte, ¿ya? Es difícil de recordarlo, pero TTM y DOF es la sigla. ¿Ya? Y este profesional, que es mi especialidad y que, bueno, como ustedes comentan, la Universidad de la Frontera es una de las 5 casas de estudio que imparte esta especialidad en Chile. Por lo tanto, acá en Temuco y en la región tenemos una mayor cantidad de especialistas que muchas otras regiones. Y eso es importante también porque muchas veces hay que hacer un diagnóstico diferencial también, porque se asume mucho que el bruxismo genera mucho dolor de cabeza, dolor muscular. Y la verdad es que la gran mayoría de los dolores faciales tienen su origen no en el bruxismo, sino que en los trastornos de la articulación temporomandibular, que es la articulación de la mandíbula. Entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial ahí y saber entonces en el fondo qué es lo que está generando dolor y en el caso de que haya bruxismo, ¿cierto? Cuáles son los factores que lo están generando y tener los equipos de trabajo para poder, por supuesto, que enfrentar de forma multidisciplinaria al paciente con bruxismo, porque finalmente, si es que no lo enfrentamos de esa forma, estamos dejando de lado enfermedades sistémicas, como les comentaba, como el reflujo, la toma de algunos medicamentos, etcétera, que ya de por sí generan cierto daño al cuerpo asociado, cierto, a el daño que pudiese estar generando ya el bruxismo o también el daño que ya puede estar en la articulación o en algunos músculos, que si lo relacionamos solo al bruxismo, estamos tratándolo parcialmente. Mm. Bueno, ya tenemos reacciones y comentarios de nuestros seguidores. Eugenio Carinado nos dice, bueno, de alguna manera ya respondió a esto, pero dice, para evitar el bruxismo, ¿será necesario vivir tomando calmantes? ¿Qué tratamiento es más efectivo? De alguna manera ya lo dijo. Y agrega, ¿la rinitis afecta a los dientes como bruxismo por el reflujo que cae desde la nariz a la boca? ¿Qué hay de eso, doctor?
Esa es una muy buena pregunta. Yo, la verdad no soy otorrino, ya el otorrino es el encargado, ¿cierto?, de toda la rinitis, pero la verdad es que como trabajamos con ellos, mire, la rinitis puede ser un factor que afecte la generación de bruxismo, pero más que por, ¿cierto?, el reflujo que viene del estómago, ¿cierto?, no de la nariz, más que por eso obstruye las vías aéreas. Por lo tanto, nos cuesta más respirar durante la noche y podemos generar apneas, ¿cierto? O ronquido, producto de esta obstrucción nasal que se expresa con el rechinamiento dentario. Me dejó preocupado eso que dice que el ronquido no es bueno, y generalmente los hombres decimos, nosotros roncamos en la casa, ¿quién es que ronca? Y parece que no es tan, desde el punto de vista de la salud, ser el que ronca. Sí, a ver, eso de quién ronca en la casa, yo ahí no me voy a meter en verdad, pero desde el punto de vista de salud, por supuesto, el ronquido no es normal. Nosotros, de hecho, siempre, yo hice mi subespecialidad en medicina del sueño y en el área de medicina del sueño siempre nosotros le echamos un poquito la culpa a Walt Disney de la normalización del ronquido, porque todos crecimos viendo los dibujos animados que cuando estaban durmiendo bien y profundo Roncaba. roncaban. Y la verdad es que eso no es normal. El ronquido siempre requiere evaluación, tanto en el paciente pediátrico como en el paciente adulto. Roncar no es normal, ¿ya? Siempre requiere evaluación y también tiene distintos orígenes y tratamientos que se pueden ir realizando. Doctor, y ahí, ¿a qué especialista debo ir para decirle, doctor, yo estoy roncando, necesito que me revise? Sí, a ver, idealmente existen especialistas en medicina del sueño, tanto del área odontológica como médica, y en el caso de no poder recurrir a uno, ahí son varios los profesionales que nos pueden ayudar. Desde el punto de vista de la odontología, puede ser el especialista en TTM y DOF. Desde el punto de la medicina, por supuesto que puede ser, ¿cierto?, un otorrinolaringólogo, un neurólogo también, o un médico broncopulmonar. Esos son los más encargados del tema del ronquido. Y en los pacientes pediátricos, ¿cierto? Los otorrinos también, los pediatras y el odontopediatra también en los pacientes pediátricos, ¿cierto? Detecta este ronquido y puede también orientar al papá o a la mamá a un tratamiento para su hijo. Claramente que mientras más pronto se ve esta situación en la edad cronológica, más rápido puede ser el remedio para el paciente. De todas maneras, y hay que considerar que el ronquido y el sonido de rechinamiento de los dientes, que es el bruxismo, mientras dormimos, son indicadores iniciales, ¿cierto?, de trastornos respiratorios del sueño, como la apnea obstructiva del sueño, que nosotros sabemos que tiene un alto impacto, ¿cierto?, en la salud general del paciente. Por lo tanto, muchas veces nosotros hablamos de que el bruxismo, este sonido de los dientes, es la señal de alarma, ¿cierto?, que da el organismo para poder nosotros sospechar de enfermedades que tienen una afectación más sistémica y tratarlas, por supuesto que multidisciplinariamente o por el especialista indicado. Y hay remedio, ¿cierto? La persona que se somete al tratamiento y que además cumple con las indicaciones médicas va a salir del bruxismo, del ronquido y de las apneas, ¿o no? Por supuesto que tratamiento actualmente hay para todas esas patologías, felizmente, porque son patologías que nos pueden predisponer a algunas situaciones graves, ¿cierto? Como lo son, por ejemplo, la hipertensión arterial, etcétera. Claro. Bueno, aquí nos hacen una pregunta que es más general, doctor, pero que a lo mejor usted de alguna manera nos podría hacer una orientación. Y dice Fred, nos pregunta, ¿podrías preguntarle, me dice Miguel Ángel, ¿podrías preguntarle por qué los tratamientos odontológicos son tan caros en Chile y solo los ricos pueden tener acceso a implantes que cada uno cuesta alrededor de 400.000 pesos? Un Sí, poco a ver, sí, es un refleja poco algunas como situaciones reales, la pero generalidad, la sí, la vida real, generalidad. digamos. A ver, en el servicio público sí hay opción, ¿cierto?, a través de programas que tienen los hospitales, consultorios distintos, de acceso a implantes y rehabilitaciones más grandes, ¿ya? Eso sí existe.
Pero por otro lado, la pregunta, ¿por qué es tan caro? Esencialmente los materiales son carísimos, por un lado, ¿cierto? O sea, uno dice, por ejemplo, oye, pero ¿por qué el implante es tan caro? Bueno, el propio implante que se pone, yo no soy implantólogo, ¿ya? Pero el propio implante que se pone tiene un alto valor, tienen tecnología muy avanzada, por lo tanto, el fabricante, ¿cierto? Lo vende muy caro. Eso es lo primero. Las instalaciones también son carísimas, pero yo creo que lo fundamental ahí es que lamentablemente no tenemos cobertura en las ISAPRES. ¿Ya? Pero eso en verdad es un tema que lleva años conversándose entre el Colegio de Dentistas y las ISAPRES, se ha tratado de llegar a acuerdos, pero yo creo que sí sería bastante positivo poder tener convenios con los sistemas de salud, tanto privados como no privados. O sea, cuando hablo de ISAPRE, hablo de las ISAPRES privadas, pero también me estoy refiriendo a FONASA. Y estábamos en el tema de los ejercicios que me planteaba acá este seguidor, si es que hay algún ejercicio en definitiva que pueda permitir un poco aplacar los efectos del bruxismo. Sí, lamentablemente no existen ejercicios que sirvan para eso. ¿Ya? Yo sé que en la publicidad y en YouTube y en varias redes sociales, etcétera, se habla como de ejercicios para el bruxismo, pero la verdad es que eso es un error. ¿Ya? Ejercicios contra el bruxismo no existen y los ejercicios que existen muchas veces se relacionan más a los trastornos dolorosos de la articulación temporomandibular, que es la articulación de la mandíbula, la carretilla que se le denomina muchas veces, ¿ya? Esa articulación se enferma, se pueden enfermar los músculos, los tendones, y para eso a veces se ocupan algunos ejercicios, ¿ya? Ahí se fijan, esos ejercicios que están mostrando ahí, de estiramiento, etcétera, eso apuntan directamente a trabajar sobre algunos músculos de la cara, pero la verdad es que no tienen ninguna injerencia en el bruxismo. Perfecto, perfecto, doctor. Ha sido interesante conocer detalles, ha sido interesante poder tener una opinión respecto de esto que no es menor. El consejo y obviamente que es parte de este programa que hacemos cada martes por medio, es a tomar en cuenta la salud bucal, porque parece como el patio trasero de nuestro cuerpo, siendo el órgano vital porque a través de la boca nos alimentamos. Entonces, pero parece que no le damos la importancia necesaria y solo estamos preocupados de mal lavarnos a veces los dientes y en definitiva que no nos duela, porque cuando nos duela vamos a ir al dentista no a hacer prevención, sino que a hacer medicina ya casi de extinción al sacar el diente que está fallado, doctor. Claro, o sea, tratamiento reparativo más que preventivo. Y en este caso específico del bruxismo, considerarlo más aún, porque como decía hace unos minutos, puede ser la señal de alarma de que nuestro cuerpo tiene una enfermedad que afecta a más sistemas y que puede afectar en el futuro a más sistemas y puede incluso ser un factor de riesgo para cosas tan graves como accidentes cerebro o cardiovasculares. Perfecto. Un gusto en haber conversado con usted, doctor, y como siempre seguimos atentos, informando y comunicando a nuestros seguidores, a la gente que está en nuestra sintonía los martes, para darle un poquito más de importancia a la salud bucal. De todas maneras, que estén muy bien. Igualmente, buenas tardes.